Bueno, buenas tardes. Vamos a darle, digamos, la parte de trabajo de la tarde que tiene que estar antes de las 6 terminado y, por lo tanto, vamos a ir un poco terminando las ponencias y dando paso después, con la última ponencia que vamos a presentar ahora, a la posición de las entidades y los grupos de colaboración de Pro Derechos Humanos de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas y de la Coordinadora de FEAFE Andalucía, para recoger un poco una recopilación y relato de conclusiones que mañana, pues, el equipo mío del informe, pues, digamos, recogerá para que podamos llevarlo al Parlamento de Andalucía y que siga el trabajo para que no... Esto es una continuación, no es un punto de llegada, sino un punto de trabajo, de constante, para ir consiguiendo lo que estamos hablando y de alguna manera esto sea eficaz. Por lo tanto, la última ponencia que yo ahora tengo el honor de presentar, el derecho a la protección de la salud para las personas internas en prisión, corre a cargo de, iba a decir, un compañero de trabajo, el fiscal jefe de Andalucía, de la Audiencia Provincial de Huelva, Luis Fernández Arévalo, que ya ha tenido mucha experiencia en cuanto a la Fiscalía y nosotros trabajamos mucho más con la Fiscalía porque son los que interpretan el sentir general un poco de la ciudadanía y que además por ley estamos mucho más vinculados a ellos para respetar, digamos, la decisión de los jueces en los tribunales. Por lo tanto, no iba a decir antiguo, viejo y tal, sino desde hace años colaborador de muchas guías y protocolos de actuación, de integralidad, de unir fiscalía con asociaciones, con el poder público, con la Defensoría del Pueblo, con los cambios orgánicos de las instituciones. Yo creo que ahí Fiscalía cierra un equipo que lo hicimos en la trata, en temas de discapacitados. Es un colaborador que le agradezco muchísimo la predisposición que tiene a atender las demandas del Defensor del Pueblo de Andalucía. Por lo tanto, es una voz que nos ha parecido necesaria y yo diría imprescindible. Aquí hemos estado esta mañana en un debate vivo sobre, digamos, la posición del SAS, la posición de las cárceles, el modelo del modelo sanitario, la necesidad de coordinación, la necesidad de utilizar las tecnologías, la necesidad de que estamos hablando de pacientes sin distinción de la condición anexa que tiene de restricción de la libertad. Precisamente el aislamiento, hablaba Daniel, que era una condición para perder el miedo y poner en valor un tratamiento de la prisión y de los presos desde el punto de vista sanitario en las mismas condiciones, que yo creo que eso ya está conquistado y ahora tenemos que coordinar mejor los flecos y los matices digamos, de algunas lagunas que hemos visto esta mañana. Al mismo tiempo, la voluntad del SAS de la no distinción y de la no restricción del modelo sanitario y el deseo de que haya una mesa, un diálogo y una asunción por parte de la institución penitenciaria y del modelo autonómico de que llegar a una transmisión de las competencias en el modelo que sea y la necesidad de que el convenio siempre estará presente como un arma de unificación de muchas lagunas que se pueden salvar con un convenio. La posición de la ley explicada del protagonismo que debe asumir la Fiscalía como garante de la legalidad y promotora de los derechos, unos derechos que están singularmente presentes en el ámbito penitenciario, nos faltaba en el informe, no nos faltaba, sino lo teníamos previsto y por eso está aquí Luis Fernández Arévalo. Pues bien, vamos a escuchar al fiscal actual jefe de la provincia de Huelva, que es un muy conocido nuestro, muy agradecido por la colaboración que siempre y el buen entendimiento que llevamos como una institución de las características que yo represento
y que lleva más de 30 años en la carrera fiscal y se ha considerado como uno de los expertos nacionales en materia de prisiones y de extranjería. 2 décadas fue responsable de vigilancia penitenciaria en la Audiencia de Sevilla. Por lo tanto, es un acreditado experto en la aplicación práctica y forense del alcance y contenido de los derechos que hoy tratamos en esta jornada. Soy consciente, y lo sabe el equipo, que cuando preparábamos esta jornada, que Luis Fernando Arébola sabe de lo que estamos hablando. Sobre todo conoce y siente su función y se compromete a ello. Por ello creo que no hace falta explicar más, sino desear escuchar sus argumentos y aprender de ellos, al mismo tiempo que agradecemos la íntima colaboración que día a día la Defensoría del Pueblo Andaluz comparte con la propia Fiscalía, hoy jefe de la provincia de Huelva. Luis Fernández tiene la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Dar las gracias al defensor del pueblo de Andalucía. Podría decir aquello de aquella vieja canción, me parece que decía: si tú me dices de él, lo dejo todo. Entonces, en cierto modo, es así, y además, pues, podéis aprovecharos permanentemente de mí, porque, como le decía antes a Jesús, sabe perfectamente que yo soy más vuestro que Gibraltar de los ingleses. Bueno, yo quería el tema. Yo quiero ver un poco cómo ha ido evolucionando la situación de la concepción del derecho a la salud de los presos y, sobre todo, la actitud, la posición institucional de instituciones penitenciarias con relación a este tema. ¿Le tengo que dar a este para ir avanzando? Sí, veo que sí. Bueno, pues el punto de partida no puede ser más clásico: Howard. Howard es uno de los penitenciaristas del siglo XVIII, de los pioneros. Ahí tenéis 3 citas. La primera es las audiencias celebradas en 1577 en el castillo de Oxford. Todos los asistentes, jefe de justicia, sheriff, 300 personas más, mueren en 40 horas, lo que se debía a la enfermedad de los presos, de uno de los presos. Había lo que se llamaban las fiebres carcelarias. ¿Ves? La segunda cita, también de Howard, es Taunton. En otra audiencia en el mes de marzo de 1730, los presos fueron desplazados de la cárcel, e infectaron al tribunal, al jefe de justicia, al abogado, al sheriff, y cientos de personas en Taunton murieron como consecuencia de la epidemia que se provocó. La tercera cita de Howard es que 21 años más tarde, en Axminster, que es una pequeña ciudad de Devonshire, un preso absuelto infecta a toda la familia y a toda la ciudad. Podríamos sacar de aquí una conclusión: solo en ese momento la sociedad libre se percata de que las penurias y las enfermedades de que eran víctimas los presos, en el momento que estos no estaban encerrados, sino que salían, podían perjudicar a todos. Es una reflexión que quizás también podría venir a cuento en una época en la que se le ha quitado la tarjeta sanitaria a un montón de personas, porque en el fondo personas que no tengan la tarjeta sanitaria pueden y van a ser un foco que afecta a toda la salud pública. ¿Cuál es el punto de partida de todo esto? Cuando una persona ingresa en un centro penitenciario, se la priva de su libertad. El principio es el principio que llamamos de conservación de derechos fundamentales. Es decir, una persona que ingresa en prisión se la priva de su libertad, pero no se la priva de su dignidad ni de los demás derechos. Por eso el 25.2, aquí ha fallado algo. El condenado a una pena de prisión que está cumpliendo una condena, la Constitución aquí es incorrecta, porque esto también rige respecto de los presos preventivos. Esto está fallando, goza de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Podríamos hacer 2 enmiendas desde una perspectiva actual. En primer lugar, no solo los condenados, como he dicho, también los presos preventivos. Y en segundo lugar, no solo de los derechos fundamentales, también de los derechos ciudadanos y de los derechos económicos y sociales.
De manera que la persona sigue siendo persona. Se la priva de su libertad, pero de nada más. Los derechos que pueden quedar restringidos pueden ser, como dice aquí, pues por el fallo condenatorio. Por ejemplo, yo tengo derecho a ver a mi madre. Sí, usted tiene derecho a ver a su madre. No, usted no lo tiene, porque usted resulta que está extorsionándola y en el fallo condenatorio dice que aparte de los 2 años de prisión, usted no puede entrar en contacto con su madre. De manera que usted, lo siento mucho, pero no puede entrar en contacto con su madre. Es un derecho del que ha sido usted despojado como consecuencia del fallo condenatorio. En segundo lugar, el sentido de la pena, que es la privación de libertad. Yo tengo derecho a comprar una finca, usted tiene derecho a comprar una finca. ¿Tengo el dinero necesario? Sí. Bueno, pues yo quiero ir a disfrutar de mi finca. No, el notario puede venir. Usted puede firmar, usted puede adquirirla, pero salir a disfrutarla cuando cumpla su condena o en función de los beneficios que se le vayan dando. Y el tercero es la ley penitenciaria. Y la ley penitenciaria puede limitar los derechos en atención a unos principios, 2 principios básicos: seguridad y convivencia ordenada. De manera que en la medida que usted compromete la seguridad o la convivencia o buen orden general, la convivencia de usted con el resto de los demás reclusos, pues entonces usted no puede realizar esa actividad. Eso es lo que se llama el régimen penitenciario. Bueno, pues cuando una persona entra en un centro penitenciario, la administración asume lo que se llama una posición de garante. Y tiene que, al mismo tiempo que tiene unos poderes y unos poderes respecto del interno, también tiene una serie de obligaciones. Por eso se habla de una relación jurídica. Una relación jurídica que se llama relación jurídica penitenciaria. De ella nacen derechos y deberes recíprocos. Pues uno de los deberes que nace para la administración es que usted tiene que velar por mi vida, por mi salud. Porque tiene usted una posición de garante. Usted me tiene privado de libertad, pero al mismo tiempo tiene usted que comprometerse a mantenerme vivo y con salud, porque es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Bien, vamos a ver cómo se concibió en la Ley General Penitenciaria. Vamos a diferenciar 3 etapas. Una es la concepción de la Ley General Penitenciaria, una segunda es la concepción del reglamento. Vamos a analizar primero la de la Ley General Penitenciaria. La Ley General Penitenciaria, y ahora en su momento se decía la Ley General Penitenciaria, es una ley muy avanzada, tan avanzada que es utópica, no podemos cumplirlo. Bueno, lo que en aquella época era un techo muy alto, ahora se ha convertido en un suelo en gran medida, como vamos a ver, muy bajo. El punto de partida es el artículo, la Ley General Penitenciaria, el 3.4, como veis, la Administración Penitenciaria vela por la vida, integridad y la salud de los internos. Posición de garante. Bien, hasta ahí no hay ningún tipo de problema. Pero la ley va a contemplar una filosofía, va a tener una filosofía en la regulación de todas las prestaciones. Las prestaciones me refiero a la alimentación, a la religión. También los internos tienen derecho a desarrollar actividades religiosas y tiene la Administración tendrá obligación de garantizar que quien quiera ejercerlo pueda ejercerlo. La de vestuario, eso sería alimento en un sentido amplio. La de sanidad, la salud, pues tiene una concepción, lo que se llamaba tradicionalmente una institución total. ¿Qué es una institución total? Una institución total es la que tiene que afrontar con sus propios recursos las necesidades de las personas a las que sirve o a las que a las que administra. De manera que la institución penitenciaria todavía en 1979 va a asumir una posición de que en lo que se refiere a la asistencia religiosa la va a prestar con sus propios recursos. Y existía un cuerpo de capellanes. Eso estaba condenado a desaparecer, como es natural, porque tras la Constitución, en un Estado secular, aconfesional, pues no tenía sentido un cuerpo de capellanes. De manera que los capellanes siguen existiendo, pero como tal cuerpo era un cuerpo a extinguir. Todas las confesiones pueden acceder, si están debidamente registradas, pueden entrar y ofrecer su asistencia religiosa. En segundo lugar, tendríamos la asistencia educativa. Y instituciones penitenciarias tenían un cuerpo que era el cuerpo de maestros de instituciones penitenciarias. Todas las necesidades educativas las respondía la propia institución. Pero vamos a ver cómo va a producirse una transferencia. De manera que la prestación religiosa la realizan los
ministros de la religión correspondiente. La educativa se traspasa en el año 99, yo diría que fue por el 99-2000, va a traspasar a las administraciones con competencia ejecutiva en materia de educación. Y en materia de sanidad. En materia de sanidad ese salto no se ha pegado, como vamos a ver. Vamos a ver cómo respondía como institución total, y sigue diciéndolo la ley, a pesar de que no tiene nada que ver ya el funcionamiento de la asistencia sanitaria con lo que dice la ley. ¿Cómo va a prestar sus prestaciones sanitarias? En primer lugar, sobre todo todo es actividad penitenciaria, y la actividad penitenciaria se proyecta incluso en la existencia de centros especializados. De manera que la ley, siguiendo una tradición que venía de decenios anteriores, diferenciaba entre centros de cumplimiento, centros de preventivos y centros especiales. ¿Cuáles eran los centros especiales? Eran tres. Uno eran los hospitales penitenciarios. Existieron el Hospital General Penitenciario de Carabanchel, y el Hospital General de Carabanchel se cierra a principios de los años 90, porque la institución penitenciaria en ese momento capta que eso ya no tiene sentido. Pero cuando un tío se ponía malo, lo mandaban al Hospital General de Carabanchel. En segundo lugar, tenían los hospitales psiquiátricos penitenciarios. ¿Para qué estaban dedicados? Para el cumplimiento de medidas de seguridad. Existen actualmente dos en España. Si no lo han cerrado es porque no han podido. Si pudieran, lo cerraban. Pero tienen que ejecutar las medidas de seguridad. De manera que existen dos. Uno en Sevilla, Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, y el segundo está en Alicante. Y por último están los centros de educación especial. Pero de esos nunca más se supo. Estaban previstos para ejecutar otro tipo de medidas de seguridad, pues por ejemplo con deficientes psíquicos, con sordomudos, pero eso se han buscado alternativas externas, y la propia legislación penal contempla que el tribunal puede internar a este tipo de personas en centros especiales de ese tipo. Bien, dicho lo cual, pues nos encontramos otro criterio que vemos como es una necesidad puramente penitenciaria dentro del centro. Nosotros ofrecemos nuestros hospitales, o nuestro hospital, en segundo lugar. Si tú estás malo, tú vas a tener derecho a estar en la enfermería. Luego tenemos un sistema de respuesta interna, y eso lo tenemos regulado en la separación interior. Y por último, el derecho a la salud, donde está regulado en la ley, es el 36 a 40 de la ley. Pues bien, vamos a verlo. El artículo 36.1 dice que en cada centro existirá un médico general con conocimientos psiquiátricos encargado de cuidar de la salud de los internos, el cual podrá solicitar la colaboración de especialistas. Igualmente habrá al menos un ATS, un médico odontólogo se dispondrá, no quiere decir que esté al servicio de instituciones penitenciarias, pero puede acudir, no es que tenga que estar necesariamente, sí, al menos un ATS y un médico, y el personal adecuado. Vamos al segundo punto, los médicos y el servicio sanitario de la propia institución total. En segundo lugar, dice, además de esos servicios médicos de los establecimientos, los internos podrán ser asistidos en instituciones hospitalarias y asistenciales de carácter penitenciario. ¿Cuáles? El hospital penitenciario y el hospital psiquiátrico penitenciario, institución total. Y en caso de necesidad o de urgencia, en otro centro. Es decir, si no tenemos unos especialistas, pero con carácter residual y subsidiario, o en caso de que sea muy urgente, te llevamos a un hospital común. Finalmente, el apartado tercero sí reconocía el derecho a pagarse los servicios médicos de profesionales ajenos a instituciones, pero excepto cuando hubiera razones de seguridad que aconsejaran limitar esta medida. Pues ha habido casos en que se ha hecho. En el momento en el que existían organizaciones terroristas activas, pues determinadas organizaciones pues podían contar con apoyo social también de médicos, y eso en determinadas condiciones, cuando quedaban controlados, pues se restringió. Pero no podemos olvidar este punto: el recluso tiene derecho a elegir su propio médico y, si quiere, hacerlo venir para tener su parecer.
Bueno, dentro del concepto de institución total, el 37 va a ir a los recursos materiales. Tiene que haber una enfermería que debe contar con instrumental y productos farmacéuticos, todo esto suministrado por instituciones penitenciarias. En el centro penitenciario, una dependencia destinada a observación psiquiátrica y atención de toxicómanos y una unidad para enfermos contagiosos. En el propio centro penitenciario respondemos a todas las necesidades médicas. En los centros de mujeres se hablaba de que debía haber una dependencia dotada de material de obstetricia y de repente se acuerdan de las mujeres. La ley hablaba de que no cabía aplicar desigualdades entre por razones tal cual, pero se le olvidaba por razón de sexo. No se atrevieron porque decían que no cabrá aplicar medidas desiguales y entonces no puede haber un trato desigual. Pero captaban que a las mujeres podían tener un trato desigual. Claro, en un centro de hombres no hay necesidad de material de obstetricia. Entonces, pues, en el reglamento ya lo ajustan y utilizan una terminología más fina. No cabe discriminación. Claro, la discriminación es la desigualdad no justificada. Puede haber un trato desigual justificado. Como se acordaron de las mujeres, en el 38, a pesar de que pone asistencia sanitaria, meten que pueden tener hijos menores. En un momento determinado dicen hasta los 6 años y ahora dice hasta los 3. Lo que, por cierto, no es obstáculo a que en muchos centros de madres existan niños de más de 3 años, como todo el mundo sabe. Se contempla en una reforma la posibilidad de visitas de convivencia para hijos menores de 10 años. No tiene nada que ver con la sanidad, pero se han acordado de las mujeres. Y, por último, material de higiene íntima. Bien, se han acordado de las mujeres, no tiene en principio nada que ver con... Vamos a los 2 últimos artículos de la ley. En el 39, en realidad no sirve para nada, dice diagnóstico psiquiátrico y la ley aquí tampoco anda muy fina. Dice tiene que realizarse por un equipo técnico integrado por un especialista en psiquiatría. Bueno, no tenían por qué tenerlo en prisiones. Sí estaba en el hospital psiquiátrico penitenciario. Un médico forense, mire usted, depende de justicia. ¿Usted quién es para regular la integración en equipo de personal ajeno a ustedes? Y por último, un informe del equipo de observación y tratamiento. Bueno, y el artículo 40, dentro de los errores que pueden tener las leyes, tiene una errata que ha durado pues desde el 79 y no se ha corregido. La asistencia médica y sanitaria estará asegurada por el reconocimiento inicial de las ingresadas. Entonces a los hombres no. No, es una errata, pero no han tenido tiempo de corregirla desde el año 1979. Y los sucesivos que reglamentariamente se determinen. Como vemos, lo que la Ley General Penitenciaria nos está definiendo es una institución total, que tiene sus propios recursos personales y sus propios recursos materiales, que su propio servicio médico van a desarrollar la atención de las personas que tengan problemas de salud en los centros penitenciarios, la van a atender en el propio centro. Si hace falta una atención especializada, tiene un hospital general penitenciario al que lo van a mandar y solo excepcionalmente lo van a mandar a hospitales extrapenitenciarios. Esto es lo que se llamaba una institución total. 1979. El reglamento penitenciario es del año 1996. Un reglamento penitenciario en España nunca dura más de 15 años, menos este. Cuando lleva más de 15 años queda completamente obsoleto, y este está más obsoleto que nunca, porque cada año que pasa queda más desfasado. Entre lo que decía la ley y lo que vamos a ver que dice el reglamento hay un abismo, pero no se han preocupado de modificar los artículos de la ley. Cuando analiza el reglamento y tiene que dar una justificación de por qué va a cambiar tantos conceptos, dice que es que en los años 80 se ha producido un crecimiento exponencial del colectivo de drogodependientes y la aparición del SIDA. Y también, bueno, también podríamos hablar de tuberculosis, de un montón de enfermedades asociadas a prácticas de riesgo. Y después, en segundo lugar, se cita expresamente la universalización de la asistencia sanitaria y el Sistema Nacional de Salud de la Ley General de Sanidad. Se ha universalizado la asistencia sanitaria. Y se recuerda que dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud, que va a descansar sobre la sanidad residenciada, artículo 148.1.21 de la Constitución, en las comunidades autónomas, se menciona expresamente que eso lo tenemos que tener en cuenta.
¿cuáles son los principios? Yo lo llamo que es un sistema mixto. Hemos pasado de una institución total a un sistema mixto de sanidad penitenciaria. ¿En qué principios va a descansar? En primer lugar, en el principio de asistencia sanitaria integral. Lo tenemos en el artículo 207 del Reglamento Penitenciario. Dice, la asistencia sanitaria tiene carácter integral orientándose a la prevención, curación y rehabilitación. Especial atención merecerá la prevención de enfermedades transmisibles. Hasta ahí, muy bien. Vamos al segundo punto. El segundo punto es el que va a generar una contradicción en los propios términos del propio modelo, como vamos a ver en la práctica. El segundo principio es el principio de equivalencia de atención sanitaria de la población reclusa respecto de la que recibe el resto de la población. Lo dice el artículo 208. Todos los internos, sin excepción, se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población, teniendo derecho igualmente a la prestación farmacéutica y a las prestaciones complementarias básicas que se derivan de esa atención. Vamos a ver ahora cómo la estructura funcional de la sanidad penitenciaria entra en colisión directa con este principio de equivalencia de la atención sanitaria, porque no puede prestarla. Vamos a ver cómo. Y ahora vamos a ver también, simultáneamente, por qué eso nace de ese sistema mixto de sanidad, de la sanidad penitenciaria. Va a diferenciar, como todos saben, todos los especialistas en materia de sanidad, entre una atención primaria y una atención especializada. La atención primaria dice que se dispensa con medios propios de la Administración penitenciaria o ajenos concertados por la misma. De manera que ya la propia Administración, a pesar de que dice el artículo, la ley, que tiene que tener su propio médico, admite que puede tener médicos funcionarios o puede tener médicos concertados por otras vías, contratación, el sistema que sea. Y se incardina a los establecimientos penitenciarios como la necesidad de integrarse con un equipo de atención primaria integrado por médico general, diplomado de enfermería, auxiliar de enfermería. Se contará igualmente de forma periódica con un psiquiatra y un médico estomatólogo u odontólogo. La atención primaria, por consiguiente, es recursos de la Administración, propios o concertados. Todavía está residenciada en el sistema de yo respondo con mis medios. En segundo lugar, bueno, para las mujeres, servicios de ginecólogo y pediatras si conviven con niños. Pero con el sistema residual de la institución total de la atención primaria, de los recursos propios o concertados, va a coexistir la atención especializada. Y dice que la asistencia especializada se asegurará preferentemente a través del Sistema Nacional de Salud. Preferentemente, vale. Se procurará que aquellas consultas cuya demanda sea más elevada se presten en el interior del establecimiento con el fin de evitar la excarcelación de los internos. Eso es muy bonito, pero claro, tú no puedes forzar a la gente a entrar en el centro penitenciario. Se pueden llegar a acuerdos, tenemos la telemedicina, se han desarrollado muchos protocolos. Pero lo que ya vemos es que la atención especializada ya no es personal de la institución penitenciaria. Se integra dentro del Servicio Nacional de Salud. Establece un segundo punto. La asistencia especializada en régimen de hospitalización se realizará en los hospitales que la autoridad sanitaria designe, salvo en los casos de urgencia justificada en que se llevará a cabo en el hospital más próximo al centro penitenciario. Ese principio condenaba a muerte al Hospital General de Carabanchel, que se cierra en el año 90. Recursos personales especializados y recursos hospitalarios de lo que es el hardware sanitario, también externo, el común de los ciudadanos. Los convenios y protocolos que se formalicen conforme se establecerán las condiciones de acceso, es decir, aquí hay que llegar a unos acuerdos entre la Administración penitenciaria y las administraciones con competencia ejecutiva en materia sanitaria, que conforme al Sistema Nacional de Salud, pues competencia ejecutiva de la comunidad autónoma, convenios, en donde hay que tener en cuenta pues, que hay gente que tiene derecho a la seguridad social. Y aquellos que no tengan derecho a la seguridad social y a una asistencia sanitaria, pues instituciones penitenciarias, por su posición de garante, responde por ello y tendrá que pagar esas prestaciones que si no, no podrían garantizarse. Esa obligación de pago nace de la posición de garante que tiene la institución penitenciaria.
Y se contempla igualmente que las dispensaciones farmacéuticas y prestaciones complementarias básicas se hacen efectivas por la Administración penitenciaria, salvo lo relativo a medicamentos de uso hospitalario y productos farmacéuticos que no estén comercializados en España. Este artículo a lo mejor se nos había olvidado en materia de hepatitis. Y era un principio de solución. Bueno, el 207 se refería a esos convenios y el artículo 207.3 es importante porque es el pie del que va a colgar, yo creo que la base o un punto muy importante del trabajo que ha realizado muy atinadamente la Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía, el tema de las unidades de custodia. Los desplazamientos. La Administración penitenciaria abonará a las administraciones sanitarias competentes los gastos originados por las inversiones precisas para la adecuación de las plantas de hospitalización o consulta de los centros penitenciarios, hospitalarios extrapenitenciarios por motivo de seguridad. Es decir, un preso podría llegar a necesitar hasta 10 policías diarios. De manera que está con el resto de los pacientes, pero eso hay unas necesidades de seguridad que tampoco se pueden obviar. Y entonces ese es el origen del nacimiento de las unidades de custodia hospitalaria. Bueno, yo voy a hacer aquí un pequeño speech respecto de esto. Esto así da lugar a conflictos, porque el señor que ingresa ahí tiene que venir de un centro penitenciario, pero como la custodia no es realizada por personal de instituciones penitenciarias, que quizás sería lo más adecuado, porque eso es una proyección del centro penitenciario, sin embargo se realiza por la policía. Cuando la policía tiene necesidad de un detenido, no es raro que hayan recurrido a la unidad penitenciaria y no ha habido un ingreso penitenciario. Eso es un conflicto. Si yo tengo mi personal, pero esto es una proyección de la cárcel, no puedo meterlo, pero lo estamos metiendo en ocasiones. Y eso nos plantea problemas y nos plantea otro problema. ¿Cuál es el régimen de visitas de estas personas? El común de los hospitales. Pero, y vamos a recordar un caso, en el caso de Juana Chaos, recordaremos cómo tenía que ser autorizado por el director del centro penitenciario. De manera que es el horario del común de los ciudadanos, pero las visitas tienen que ser autorizadas por la dirección, porque la unidad hospitalaria penitenciaria depende en teoría de instituciones penitenciarias, aunque su personal no lo sea, responde el director del tema. Ahí entra la contradicción, está regulada por una instrucción de instituciones penitenciarias, pero eso está muy mal solucionado, como estamos viendo. Bueno, ya hemos visto el sistema mixto, sin olvidar el derecho a la elección del propio médico, que también se reconoce en el reglamento. Bueno, con esto ya voy acabando. Podemos, si acaso, luego charlar todo lo que queráis. ¿Qué es lo que ha ocurrido antes de llegar a la necesaria integración en el Sistema Nacional de Salud? Como hemos visto, el sistema entra en una contradicción en sus propios términos, porque es un sistema mixto. La atención primaria la hacemos con nuestros recursos, institución penitenciaria, pero la atención especializada tiene que ser externa, pero la atención especializada se hace fuera. Tratamos de compensarlo metiéndolo dentro a los especialistas, pero los especialistas no quieren venir. Llegamos a convenios que no funcionan sobre este respecto. Tenemos el tema de la telemedicina, tienen que salir. Reciben la misma atención, quiebras constantes. Vamos a recordar casos que además la Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía ha visto. Constantes fracasos en citas concertadas por imposibilidad de desplazamiento a cargo de la fuerza conductora. Pues si eso sucede, no recibe el trato del común de los ciudadanos, porque el común de los ciudadanos, si no quiere ir, es muy libre, pero si no se le desplaza, se está retrasando la atención. En segundo lugar, en el Sistema Nacional de Salud, todo el sistema de la atención sanitaria descansa sobre la base de la Administración sanitaria
con competencia ejecutiva territorial en un determinado espacio físico, pero los reclusos no necesariamente permanecen en ese espacio físico. Otro motivo de queja constante ante la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz y del Estado es que los constantes desplazamientos de reclusos de centro a centro provocan dilaciones y dificultad de volver a iniciar tratamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es más, todos los centros hospitalarios en teoría tienen un historial clínico al que se puede acceder dentro de la propia administración, pero como la administración penitenciaria no puede acceder, o en principio no podía acceder a esta información, pues constantemente tienen que estar entrando en contacto, realizarse a lo mejor pruebas que ya estaban realizadas, repeticiones, informaciones. No hay una solución inmediata dentro de la coordinación que debe desarrollar los servicios médicos de prisiones. Luego no pueden recibir el trato del común de los ciudadanos. Y nos queda todavía un último punto, en situaciones de crisis, como el tema de la hepatitis. Ya bastante mal lo tenemos el común de los ciudadanos, pero en el caso de las personas que están presas, pues en principio comunidades autónomas que habían facilitado ciertas prestaciones, pues como instituciones penitenciarias tenían que pagarlo, lo hemos visto, el tema de las prestaciones, y entonces pues nosotros nos organizamos como queremos, porque tenemos unos recursos limitados. Había una institución, me parece recordar, que se llamaba los medicamentos topados, hasta donde llegue yo, y entonces pues si lo tengo que pagar yo, esto tendré que racionalizar el gasto, de manera que entonces pues vemos cómo el sistema de una administración sanitaria en el que la atención primaria sigue correspondiendo a un concepto de institución total y la atención especializada es desarrollada por el Sistema Nacional de Salud a través de la Administración Sanitaria con competencia ejecutiva en el territorio, pues resulta que al no estar integrados los servicios sanitarios de la institución penitenciaria, a pesar de que están en el territorio, pero no son administración sanitaria del territorio, pues entonces va a plantear muy serios conflictos. Y todas estas incidencias que hemos citado, desplazamientos, acceso a información, medicación, traslados de distintos territorios, hace que el sistema penitenciario y la administración sanitaria del sistema penitenciario funcione como una isla dentro del Sistema Nacional de Salud y dentro de cada uno de los territorios de cada administración sanitaria con competencia ejecutiva. ¿Cuál es la solución? La solución ya estaba contemplada en la Ley General de Sanidad, en 1900, si no recuerdo mal, 86, porque en la disposición final segunda estaba claro que el sistema tenía que orientarse a una plena integración de la sanidad penitenciaria dentro de la figura de la Administración Sanitaria con competencia ejecutiva en el territorio. Tenía que integrarse en el Sistema Nacional de Salud. El preámbulo de la ley lo advertía, pero la disposición final segunda captan que eso por el momento no lo pueden hacer y van a decir que hasta tanto los sistemas públicos de cobertura sanitaria no queden integrados en el Sistema Nacional de Salud, ahí es inequívoca la vocación de integración de esos sistemas públicos de cobertura sanitaria que no estaban por el momento integrados en el Sistema Nacional de Salud, pero la vocación era que tenía que integrarse. 1986. Estamos hablando, por consiguiente, de 30 años. El Gobierno, en el plazo de 18 meses, contado a partir de la publicación de la ley, procederá a la armonización y refundición cita una serie de sistemas públicos de cobertura sanitaria no integrados y cita la asistencia sanitaria de los internos penitenciarios, que se refieren a los artículos 3 y 4 de la Ley General Penitenciaria y disposiciones concordantes. Que yo sepa, no se desarrolló esa normativa que pretendía pues armonizar y refundir las actuaciones de esos sistemas públicos, del sistema de la comunidad autónoma y del sistema penitenciario. En la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, pues el tema, yo estoy seguro que todos lo conocéis,
se contempla explícitamente en la disposición adicional sexta que los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. Plazo, 18 meses. Se les debe haber olvidado, porque los 18 meses, si no recuerdo mal, acabaron en noviembre del 2004. A tal efecto, en el plazo de 18 meses de la entrada en vigor de esta ley y mediante el correspondiente Real Decreto se procederá a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud conforme al sistema de traspaso establecido, que ya se había hecho, recordad, con el personal educativo de instituciones penitenciarias. De las prestaciones asistenciales de instituciones penitenciarias, el tema de la prestación religiosa había quedado resuelto a través de un sistema de conciertos por la confesionalidad del Estado. Permanecía el cuerpo de capellanes a extinguir. Cuando se muera el último capellán deja de cobrar, pero mientras tanto tenía derechos corporativos. Ahora, en segundo lugar, teníamos la prestación educativa. La prestación educativa, los maestros se traspasaron a las comunidades autónomas, pero a pesar de que está contemplado desde el 2003, plazo de 18 meses, no se ha materializado. Y esa es la solución. Esa solución existe en Cataluña y creo que se ha explicado que también se ha logrado en el País Vasco de alguna manera. De manera que ahora lo que nos queda es que los españoles del resto de las comunidades autónomas o los reclusos presos puedan disponer de los mismos beneficios que esas dos comunidades autónomas. Y eso tiene que hacerlo el Estado. Si no hay un traspaso de competencia ejecutiva en materia de prisiones, tendrá que hacerse por imperativo legal. Como fiscal, me encantaría que la misma exigencia que tiene el Estado con los plazos de la instrucción del artículo 324 de los 6 meses se aplicara también a la Ley 16/2003. A lo mejor si nos echan en cara algo lo recordaremos. Bueno, pues aquí tenemos la crisis del modelo mixto, que la hemos aludido ya. Y, bueno, no sé por qué no lo tengo, debería de... aquí. Esto os va a gustar. En las jornadas de fiscales especialistas de vigilancia penitenciaria del año 2015, los fiscales aprobaron este acuerdo. Cumplimiento del mandato de transferencia de los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias a los servicios autonómicos de salud de aquellas comunidades donde no se haya materializado. Aquí ha tenido bastante calado la implicación de un fiscal que, por cierto, este año es Premio Nacional de Salud, Calixto Galán, fiscal jefe de Badajoz. Me parece que aquí alguno, por la cara que pone, le conoce. Pues fue el inspirador. La previsión es, para el cumplimiento efectivo del principio básico de que a todos los internos sin excepción se les debe de garantizar una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada del conjunto de la población, se considera acuciante e imprescindible que se dé cumplimiento al mandato de transferencia de los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias a los servicios autonómicos de salud en aquellas comunidades autónomas donde aún no se ha materializado. Y bueno, las razones las tenéis colgadas en la página web de la Fiscalía General de Estado, fiscal especialista. Pero básicamente es lo que hemos contado. Al personal sanitario de los centros penitenciarios les está dado el acceso informático a las historias clínicas, que en muchos casos tienen abiertas los internos de los hospitales, lo que es decisivo en pruebas radiodiagnósticas, analíticas, informes de evaluación sanitaria, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos comentado. De manera que, como vemos, en un escaso margen, entre 1979 y 2016, tenemos tres sistemas. Uno, el sistema de institución total, que dura, podemos decir, hasta 1986, con motivo de la Ley General de Sanidad. En segundo lugar, desde 1986, aunque ratificado en el reglamento del 96, y todo el actual equipo de instituciones penitenciarias ha bebido de este sistema, no digo vivido, digo bebido, y fue el que lo conformó. Hay personas que sin duda muchos aquí conocen de instituciones penitenciarias, por ejemplo Raúl de la Torre, que es de los que implementó el sistema este sistema mixto y pretendió llevarlo hasta las últimas consecuencias.
pues rigen el reglamento del 96, pero desde el año 2003 ya tenemos, en realidad la vocación estaba desde la propia Ley General de Sanidad, como hemos visto, pero ya con mandato legal desde el año 2003. Tenemos un mandato, una vocación de que tiene que implementarse un sistema ya de integración en el Sistema Nacional de Salud. Y ahora viene la vocación ya materializada. En España existen 2 comunidades autónomas donde esto existe. Uno es Cataluña, donde se demuestra que cuando la administración que gestiona es la misma, pues todo es muy fácil o se hace más fácil. Otro, donde se han vencido esas reservas y otras muchas que las estábamos comentando antes, como es el caso del País Vasco, en donde ya se produce la integración dentro del Sistema Nacional de Salud de la comunidad autónoma. Y por último tenemos el resto de España, donde tenemos la vocación o mandato legal y que está pendiente de cumplimentar. El día en que eso se produzca, pues muchos apéndices togados, gracias a Dios, no tendrán necesidad de desarrollar ese tipo de actividades, de queja y de reclamación, porque todo fluirá con mucha más facilidad. No es que todo se resuelva, pero muchos de los problemas que ahora mismo tenemos pues habrán desaparecido. Bueno, pues muchas gracias, y si tenéis alguna duda, no sé si seré capaz de responderla, porque aquí hay muchos especialistas que me constan, pero en fin, estoy a vuestra disposición.